Listo, niños, ¿ya están de regreso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, segunda mitad. Nos quedamos entonces en el propio César Lombroso, quien es de los principales exponentes de la criminología clínica. Platicábamos entonces que él hizo sus estudios de campo con este famoso doctor Zanini y que sus principales exponentes fueron justamente Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Desde el punto de vista de César Lombroso, ¿cómo podemos estudiar al delincuente a la luz de la criminología clínica? Bueno, pues César Lombroso también plantea algunas ideas en torno a esto de la criminología clínica. ¿Cuáles son las principales ideas del propio César Lombroso a la luz de la criminología clínica? En primera instancia, para César Lombroso, el delito es un hecho humano. Recuerdan ustedes que toda esta serie de criminólogos antiguos tratan de asociar en primera instancia el fenómeno delictivo desde el punto de vista médico, a lo mejor desde el punto de vista genético, desde el punto de vista social o hasta antropológico. Eso quiere decir que el delito es un fenómeno que solamente ocurre con nosotros como humanos, poniéndonos a nosotros como parámetro principal. Ya lo platicamos en algunas sesiones, no hay delitos que puedan ser cometidos por ningún otro animal que no sea el ser humano, porque el delito implica la violación de una ley que nosotros establecimos como humanos. Además, está nuestra propia naturaleza, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista biológico o genético. Entonces, el propio César Lombroso concluye entonces que pues el delito para él es un fenómeno naturalmente humano. En segunda instancia, el propio César Lombroso refiere que la criminalidad, el fenómeno de la criminalidad va a consistir en una agresión, por supuesto que es una agresión, que se va a presentar de manera excepcional. No en todos los casos se va a presentar este fenómeno de la criminalidad o fenómeno del delito. No todos los hombres llegan a presentar este cuadro del delito. Es excepcional. Hay casos que sí presentan esta delincuencia y hay casos que no se presentan. Entonces, es una anormalidad. Aquellos que cometen delitos, aquellos delincuentes que logran desatar o logran desarrollar esa criminogénesis de la cual hablábamos tanto a nivel psicológico, pues serán llamados delincuentes. De esta manera la delincuencia es un acto anormal, está fuera de lo normal. No es normal que un delincuente viole las leyes en materia penal y además también el propio César Lombroso refiere al final que es una conducta patológica y esto de patológico atiende a que es una enfermedad. Recuerden ustedes que patos y logos viene del griego patos, que es enfermedad, y de logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Entonces, desde el punto de vista lombrosiano, podemos concluir también que aquel criminal que comete un delito, pues necesariamente tendrá que ser un enfermo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Y profe dijo que el fenómeno criminal se presentaba por una qué. El fenómeno criminal se presenta de manera agresiva. Cuando los delincuentes, desde el punto de vista de César Lombroso, cometen un delito, generalmente esta manifestación o la comisión de ese delito se da de manera agresiva, ¿ok? Pero además, esto de la delincuencia, cuando un delincuente comete un delito, es un acto excepcional, es un acto que está fuera de la normalidad. No es normal que una persona ande por la vida cometiendo delitos, es anormal, es excepcional y es una conducta patológica que refiere a una enfermedad. ¿Sí, ya está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Otro tema importante de César Lombroso es que César Lombroso refiere que aquellas personas que son delincuentes no gozan de un libre albedrío. Albedrío, perdón. No hay libre albedrío en los delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? Sus conductas, sus acciones no las llevan a cabo como ellos las quieren llevar. A lo mejor las personas que cometen delitos no lo hacen porque quieren, lo hacen porque tienen algún trastorno físico o a lo mejor porque tienen algún desfavorecimiento social. A lo mejor lo hacen por el entorno o lo hacen porque tienen algún padecimiento orgánico o mental. Eso quiere decir que hay un determinismo y es una de las teorías que en su momento estudiamos, la teoría del determinismo. Los delincuentes que cometen delitos están determinados a actuar de esa manera.
Número uno, por las circunstancias sociales en las cuales se desarrollan. Y número dos, porque todas aquellas personas que tienen algún padecimiento mental no están actuando conscientes de sí mismos, están actuando como consecuencia directa de algún padecimiento. Por lo tanto, no gozan del libre albedrío, no pueden hacer todas las cosas que ellos quisieran hacer en realidad. Están influenciados de manera forzosa por un factor físico o un factor social. ¿Sí está claro? Maestro, ¿cuáles eran las dos que dijo? Bueno, que mencionó. Sí, claro. Factores físicos y factores sociales. Factores físicos Gracias. y factores sociales. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, profesor, ¿es mediante la forma que viven y por qué más? Sí. Su conducta está determinada basándonos para ello en el ambiente donde viven, que es una parte social, que es el aspecto social, y en el aspecto físico. ¿Por qué en su aspecto físico? Porque a lo mejor físicamente hay una enfermedad que tiene que ser tratada y el delincuente está comportándose de esa manera y está cometiendo delitos no porque quiera, sino porque tiene una enfermedad, ya sea desde el punto de vista mental o desde el punto de vista orgánico. ¿Sí o no? Ya, profesor, gracias. Ok. ¿Nadie más? Bueno, otro punto que refiere César Lombroso es que todos los individuos tienen una responsabilidad social. Una responsabilidad social. Todos nosotros fuimos los que decidimos crear un estado o nación. Nadie nos obligó en un momento dado, históricamente hablando, nadie nos obligó a crear esta sociedad ni este estado. Pero si ya está creado y nosotros mismos lo decidimos de esta manera, pues tenemos que respetar las normas que han sido creadas por los organismos del estado, porque si no las respetamos, entonces vamos a afectar a los demás. Entonces, todos los individuos tenemos esa responsabilidad social, tenemos que respetar las conductas que han sido prohibidas. Esa es la responsabilidad social que tenemos. Tenemos una responsabilidad con el prójimo, con el propio Estado. Portarnos bien, esa es nuestra responsabilidad social. ¿Y qué necesitamos hacer para portarnos bien? Pues no violentar las leyes que existen en materia penal. De esa manera no vamos a poder transgredir los derechos de alguna persona, no vamos a poder afectar al prójimo. Pero si lo hacemos, obviamente seremos responsables socialmente hablando, seremos acreedores a una pena, seremos acreedores a un castigo. Quiere decir que estamos actuando mal y nos tienen que readaptar y nos tienen que tratar. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ok. Otro punto que podemos recalcar de las ideas lombrosianas, y a lo mejor se van a acordar de esto, es justamente el tipo de delincuentes que clasifica. Y vamos a hacer especial énfasis en el delincuente locomoral, que es el que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psiquiátrico, destaca de los estudios lombrosianos. ¿Se acuerdan cuáles son las características del delincuente loco o moral? ¿Alguien que haga memoria? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda del delincuente loco o moral? ¿Qué rasgos presenta un delincuente loco o moral? Niños. Profesor, que yo recuerde, Adelante, compañera. que yo recuerde, y si no me equivoco, tiene un trastorno por causa de alguna violación o porque fue abusado cuando era más pequeño, porque yo recuerdo. Son personas que se caracterizan por tener una inteligencia también a lo mejor superior al promedio de las demás personas. Personas que no sabemos si en realidad tienen un autocontrol o no. Son personas capaces de fingir que caen en la demencia. Por eso es el delincuente loco moral. A lo mejor una persona pierde el control y no sabemos si en realidad lo perdió o lo está provocando para desencadenar una reacción social. Una persona que está sentada junto a ustedes y de repente
están viendo ustedes que está sola, sentada junto a ustedes sin hacer nada, sin leer, sin escuchar, y de repente se empieza a reír a carcajadas, ¿qué pensarían ustedes? Pues, ¿por qué se está riendo a carcajadas? ¿Qué pasa? ¿Lo está fingiendo? ¿O se está acordando de algo? ¿O perdió el control? ¿O fue voluntario? No sabemos si ese delincuente loco moral perdió la razón, no tiene una capacidad de autocontrol, o en realidad está provocando esa conducta, detonó esa risa y la sabe fingir también, que puede provocar en un momento dado una reacción en otras personas. Sí, son impulsivos, son hábiles, cuesta trabajo convivir con la sociedad, en algunas ocasiones sí, y además podemos iniciar aquellos estudios con el loco moral. Son personas que tienen un fanatismo por cometer delitos de tipo sexual, son personas que en algún momento dado pueden llegar a cometer violaciones, abusos, acosos, y tienen mucha energía y tienen generalmente gran cantidad de hormonas que los hacen desencadenar en reacciones. El delincuente loco moral, si pretende violar, por ejemplo, a una persona, a lo mejor en el momento propio o en el acto propio de la violación puede padecer de insuficiencia eréctil, por ejemplo, puede ser impotente. ¿Por qué? Pues porque ya tuvo su momento, ya tuvo esa desmedida cantidad de hormonas que provocó eso en su cuerpo, en su organismo, y de repente otra vez tuvo un cambio impulsivo y radical en sus hormonas, o psicológicamente hablando. Podemos iniciar el estudio justamente de las conductas de psicopatía, de los famosos psicópatas, tomando como referencia al delincuente loco moral, que desde el punto de vista lombrosiano es un antecedente para el estudio justo de los trastornos de psicopatía. ¿Alguna duda referente a esto? Bueno, dice César Lombroso y continúa hablando de la pena, viendo la pena como un tratamiento para curar socialmente al individuo. Hay que resarcir, hay que diagnosticar y hay que tratar al delincuente. Entonces, para César Lombroso, el único tratamiento o el tratamiento más eficaz, criminológicamente hablando, para poder curar a un individuo, a un delincuente, es la pena. Hay que atribuir una pena justa, hay que atribuir una pena concordante con el padecimiento del delincuente, y a través de la pena vamos a poder darle el tratamiento adecuado al delincuente. ¿Ok? ¿Está claro esto? De la pena como instrumento para curar y tratar al delincuente desde el punto de vista lombrosiano. Sí, profesor. Ok, vamos a hablar de otro autor. Me estoy refiriendo a otro que también ya se conocen, José Ingenieros. Vamos a hablar de José Ingenieros, que también es otro criminólogo destacado. Es un criminólogo latinoamericano. Este criminólogo fue el primer director del Instituto de Criminología en el año de 1907. El primer director del Instituto de Criminología 1907, justamente haciendo referencia a la psicología clínica. El primer director de justamente este Instituto de la Criminología en 1907 funda estos estudios en materia de psicología clínica. Es argentino, José Ingenieros, de Buenos Aires. Y él fue el fundador de algunas ideas que ya hemos estudiado, como la famosa etiología criminal, que tiene las causas, la clínica criminológica y la terapéutica criminal. Esto es un tema que ya vimos. José Ingenieros estudia entonces a la criminología desde 3 puntos de vista: la etiología, criminal, en un primer momento, clínica criminológica, terapéutica criminal. Recuerda que no es lo mismo clínica criminológica que criminología clínica. La criminología clínica es la escuela, la doctrina que estamos estudiando en este momento. La clínica criminológica son la manera, los modos, los métodos por virtud de los cuales vamos a estudiar al delincuente. Estos son los 3 postulados de José Ingenieros. Aborda la criminología desde estos 3 rubros. Y los estudios de José Ingenieros
van a ser valorados por otro penalista posterior que también ya hemos referido. Me estoy hablando de Jiménez de Azúa. Y también por Luis, te los escribo, Marco del Pont. Estos estudios que hace José Ingenieros son retomados por el propio Jiménez de Azúa, Luis Jiménez de Azúa y Luis Marco del Pont. ¿Okay? El alumno directo o el sucesor directo de José Ingenieros es un señor que se llamaba Osvaldo Loudet, se los escribo. Osvaldo Loudet. Osvaldo Loudet fue un médico psiquiatra y en 1933, en el año de 1933, el propio Osvaldo Loudet crea o funda la Sociedad Argentina de Criminología. La Sociedad Argentina de Criminología. ¿Funda qué, profe? Perdón. Se los escribí en el chat. La Sociedad Argentina de Criminología. Gracias. Sociedad Argentina de Criminología. Este señor también destaca por sus estudios en materia de criminología clínica. ¿Alguna duda de José Ingenieros, de sus discípulos, de los estudios que hace Jiménez de Azúa, Luis Marco del Pont, que hace el propio Osvaldo Loudet? Prácticamente estos señores se basan en los postulados de la teología criminal, de la clínica criminológica y de la terapéutica criminal. ¿Alguna duda de esto? ¿Tienen todos los datos? Ok. Vamos a hablar de otro autor que también es un criminólogo clínico. Me estoy refiriendo a Williams Healy. Williams Healy, así se escribe Williams Healy. Williams Healy, en el año de 1909, va a fundar la clínica psicopatológica. En el año de 1909, Williams Healy funda la clínica psicopatológica. Es un norteamericano este señor. Obviamente, si hablamos de la clínica psicopatológica, vamos a estudiar los trastornos del criminal desde el punto de vista psicológico. Recuerden que la psicología es la ciencia, estudio, tratado de la mente. Hay que tener los comportamientos de los enfermos mentales. A eso se dedica la clínica que funda el propio Williams Healy en el año de 1909. También fue director de algunas investigaciones juveniles en Chicago, en el estado de Chicago. Se dedica a estudiar la criminología a nivel juvenil, ni siquiera a nivel infantil, a nivel juvenil, y algunos de los seguidores justamente de las tendencias de Williams Healy, se los escribo en el chat otra vez. ¿Fue director de qué, profe? Fue director de algunas investigaciones criminales juveniles en Chicago. Investigó a jóvenes que se dedicaban a delinquir en Chicago, ¿ok? Gracias, profe. Sí. Algunos de sus principales seguidores, Berwack, es un belga, él es de Bélgica, y el propio Kimberg, este señor es de Estocolmo. Es de Estocolmo. Estudió también Williams Healy, vimos con Williams Healy. Williams Healy se abocó a estudiar las causas del delito como una reacción directa de la personalidad. Williams Healy hizo mucho hincapié en la personalidad de los delincuentes y dice que este fenómeno de la delincuencia no es otra cosa sino una reacción de la personalidad. Y el tratamiento que se le debe de dar al delincuente debe de ser un tratamiento racional. Es un señor que fue muy lógico en sus estudios. Entonces, si vamos a implementar medidas y penalidades, estas medidas, estos tratamientos deben de ser abordados desde el punto de vista lógico o racional. ¿Alguna duda de Williams Healy?
Ok. Otro más que ya hemos platicado, Hans von Hentig. Esto lo hemos referido muchas veces. Hans von Hentig. Hans von Hentig. Hans von Hentig, a la luz de la criminología clínica, se caracteriza por hacer estudios en materia de psicología criminal. Estudia al delito desde el punto de vista de la psicología criminal. Estudia el delito desde el punto de vista de la psicología criminal. Fue un alemán y además se basó en la gran parte de sus estudios en el método de la observación de los elementos o de los medios para cometer delitos. Se basa en la observación, por ejemplo, de armas, se basa en la observación de lugares, en la observación de las víctimas. Cuando una persona va a defraudar o va a estafar o va a engañar a alguien, se basa en la observación de las conductas de un estafador o de un defraudador y analiza cuáles son las circunstancias antes y después de cometer el delito, en las circunstancias previas y las circunstancias posteriores a la comisión de un delito. ¿Qué pasa antes y qué pasó después de haber cometido el delito? ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Se basa en la observación de qué, profe? Observa todos los fenómenos para explicarlos de una manera racional. Observa quién comete el delito. Observa cuáles son las armas que se cometieron para cometer el delito. Observa el lugar donde se comete un delito. ¿Ok? Todo lo observa y se fija mucho en las circunstancias, qué pasó antes y qué pasó después de cometer el delito. Circunstancias previas y posteriores a la comisión del delito. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Alguien Gracias. tiene alguna duda? Claro que sí. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? No, Bueno, otro autor más. Benigno di Tullio. Benigno di Tullio. Evidentemente es italiano, Benigno di Tullio. Y este señor Benigno di Tullio hace estudios y funda la clínica de la personalidad del delincuente. La clínica de la personalidad del delincuente. Vamos a hacer un estudio de campo, un estudio pormenorizado. Vamos a hacer un estudio de campo del delincuente en su hábitat natural y además vamos a trabajar la personalidad del delincuente en el lecho o en el consultorio, en el hospital. Si bien es cierto que el criminal es un enfermo, se le tiene que atender y tengo que analizar su personalidad en una clínica o en un lugar apropiado para ello. Tengo que hacerlo en un taller de psicoanálisis, tengo que hacerlo a lo mejor en un hospital, tengo que hacerlo en un consultorio. Entonces estudia la personalidad del delincuente, pero hace énfasis en que este estudio de la personalidad se tiene que hacer en el lugar adecuado. ¿Ok? Se basa también, igual que Hans von Hentig, se basa también en métodos de observación, en métodos de análisis. Hay que analizar caso por caso de manera minuciosa y se caracteriza por reunir alguna información respecto de las teorías. Se basa también en teorías biológicas, teorías psicológicas, psiquiátricas. Si se fijan, Benigno di Tullio estudia al delincuente como paciente, pero le da este enfoque tripartita, hablando del delincuente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico. Al delincuente se le tiene que estudiar de manera unitaria, otro más que concuerda que el delincuente se tiene que estudiar de manera particular. Y hay una acepción, una palabra, estudia también la plurimotivación. La plurimotivación. ¿A qué le suena plurimotivación? ¿A alguien le suena algo? ¿Qué significa plurimotivación?
¿Nadie? ¿Qué es plurimotivación? ¿O a qué le suena? Puede ser como programas para, pues ahora sí que motivar a los delincuentes o así. La plurimotivación son aquel conjunto de factores que ocasionaron que el delincuente cometa un delito. Él está explicando que el delito no se comete por una sola causa, se puede cometer por muchas causas. Entonces hay que estudiar todas esas causas de manera conjunta. La plurimotivación, cuáles fueron todos los motivos, todas las causas que dieron origen a que un delincuente cometa un delito. ¿Sí me explicó? ¿Está claro o no les queda claro qué es plurimotivación? ¿Lo puedo repetir otra vez, profe? Sí, el delito no se comete por una sola causa en particular, se puede llegar a cometer por varios factores. Cuando estudiamos todos esos factores en conjunto, hablamos de la plurimotivación. ¿Cuáles son todos esos factores que en conjunto detonaron para que el delincuente cometa un delito? ¿Ya me di a entender? Sí, profe. Ok. Y hace una clara distinción el propio Benigno de Tulio, hace una clara distinción entre... Profe, perdón. Entonces debe de haber varios motivos para que sea plurimotivación o solo con uno. Bueno, desde el punto de vista de Benigno de Tulio, no necesariamente tiene que concurrir un solo factor, pueden ser varios. Puede ser a lo mejor una enfermedad mental, puede ser a lo mejor una palabra que detonó al momento de escucharle al delincuente. A lo mejor hay personas que si les dices tonto, ya pasa algo, algún mecanismo en su cabeza, pero porque traía otras circunstancias, traía a lo mejor otros trastornos fijados. Entonces, todas las causas que pudieran concurrir para que un delincuente tome esa decisión o desencadene una conducta son estudiadas. Eso es lo que opina Benigno de Tulio, que pueden ser varias y que estas varias causas se tienen que estudiar en conjunto. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Pueden ser tomándolo y refiriéndolo como optativo, como posibilidad. Pueden ser. ¿Ok? Bueno, Benigno de Tulio también es una distinción clara entre las enfermedades mentales, y las conductas criminales. Hace una distinción clara entre las enfermedades mentales y las conductas criminales. No es lo mismo, recuerden lo que platicamos hace unos instantes. Una cosa es el delincuente que comete el delito porque tiene algún trastorno o algún padecimiento biológico orgánico, y otra cosa es el delincuente pues que comete una conducta criminal sin tener ningún tipo de padecimiento previo. Él hace esta distinción. Y las conductas criminales, que eso también ya lo estudiamos el semestre pasado, él clasifica, de acuerdo a las conductas, a los delincuentes en delincuentes ocasionales, delincuentes constitucionales, delincuentes constitucionales y psicopatía, los psicópatas. ¿Cuál es cuál? Esto ya lo vimos el semestre pasado, pero lo voy a repetir. Los delincuentes ocasionales son aquellos delincuentes que pueden llegar a cometer delitos eventualmente. No siempre lo cometen, no siempre lo hacen. Como el señor o la señora que le cambia el precio en el supermercado al jamón, voy a pagar 30 pesos por un jamón que cuesta 200 pesos. Delincuente ocasional. Si ya se vuelve continua esa actividad, pues bueno, ya estaremos hablando de otra cosa. Pero aquel delincuente que solamente delinque de vez en cuando, en pocas palabras. El delincuente constitucional, y no me refiero a la Carta Magna, niños, el delincuente constitucional es el delincuente que se le favorece o se le facilita cometer delitos por sus características mentales y sus características somáticas. ¿Qué es eso de somático? ¿Alguien sabe? Somático es asociado con el cuerpo.
a lo mejor su estructura fisiológica o su complexión le facilita al delincuente cometer delitos. Si ustedes encuentran una persona fornida que mide 2,30 m, pues seguramente en un momento dado puede ser propenso a cometer delitos contra la integridad física, a lo mejor de alguna persona, ¿ok? Tienen predisposición para delinquir porque les favorece tanto su cuerpo como su mente. ¿Sí está claro esto del delincuente constitucional? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Bueno. Está claro, profe. Ok. Y el tercer eslabón, el tercer tipo de delincuente para Benigno de Tulio, justamente va a ser la psicopatía o el psicópata. Psique, mente, y patos, enfermedad. El psicópata no es otra cosa que aquella persona que está enferma mentalmente. El enfermo mental, eso es el psicópata para Benigno de Tulio. Y así es como clasifica este señor a los delincuentes. Bueno, vamos a hablar ahora de otro más. Etienne de Greff. Etienne de Greff. Así se escribe, se los puse en el chat. Etienne de Greff. Etienne de Greff. Y este señor hace una aportación importante porque se le atribuye la teoría de la fenomenología. La teoría de la fenomenología. ¿En qué consiste la teoría de la fenomenología? Va a describir la conducta del delincuente mediante la observación, mediante el análisis de los criminales, mediante las ideas lógicas y racionales. La teoría de la fenomenología. ¿Ok? Y bueno, va a estudiar obviamente a los delincuentes desde el punto de vista neurofisiológico. Neurofisiológico. ¿Qué es esto de neurofisiológico? ¿A alguien le suena? ¿Como un problema neuronal? ¿Y qué es neuronal? Pues, por ejemplo, un problema en el cerebro con las neuronas que a lo mejor algo de nacimiento por un golpe o por alguna enfermedad. Es un problema cerebral, efectivamente. Estamos hablando del estudio justamente de el órgano cerebral desde el punto de vista biológico o fisiológico, referente al cuerpo humano. Se va a abocar al estudio del cerebro. ¿Ok? Y bueno, también va a estudiar este señor Etienne de Greff, nos va a concluir que hay una estructura moral en todos los individuos. Todos tenemos una predisposición para determinar qué es bueno y qué es malo dentro de nosotros mismos. Hay que poder entender, de acuerdo a nuestras vivencias y a nuestras características personales, qué está bien o qué está mal. Todos tenemos ya predeterminada una estructura moral, una manera de ser, una forma de ser moralmente hablando. Ya está definido. Eso está definido con base en nuestra personalidad. Qué es bueno, qué es malo para nosotros. Y estos estudios los hizo Etienne de Greff justamente en prisiones. Se dedicó a hacer ese estudio en las cárceles, en los centros de reclusión. ¿Alguna duda de Etienne de Greff? No, profesor. Neurólogo, obviamente, el señor. ¿Okay? Otro más. Sí, adelante. A ver, ¿me puede repetir la de la teoría de la fenomenología? Sí, la teoría de la fenomenología refiere que hay que estudiar desde el punto de vista de la observación todos aquellos fenómenos delictivos. Hay que estudiarlos y hay que estudiar también las características neurofisiológicas. Hay que, con base en la observación, hay que estudiar qué está bien o qué está mal en el cerebro del individuo. Hay que estudiar cuál es justamente su estructura moral, cómo están definidos sus valores, que eso lo estudia además la axiología, los valores, qué está bien o qué está mal desde el punto de vista individual.
¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a platicar de otro. A. Gesnard, así se le conoce. A. Gesnard. Gesnard. Y este autor es importantísimo porque él se le atribuye un énfasis a este tema de la criminogénesis. ¿Se acuerdan qué era la criminogénesis? El proceso en donde el delincuente comete el delito. ¿En qué momento se genera la actividad delincuencial por parte del delincuente? ¿Ok? ¿Cómo inicia el fenómeno criminal o cómo inicia el fenómeno delictivo? ¿Cuándo nace el hecho delictivo? Y pues siempre le ha dado este señor un matiz muy dramático a sus estudios. Analiza las personalidades psicópatas también, es otro más que se dedica a analizar a los psicópatas, entendiendo como psicópata aquella persona que está enferma de la mente, que tiene una enfermedad mental o neurológica o algún trastorno mental. También hace estudios referente a la inadaptación social, aquellas personas que no se logran adaptar socialmente hablando. Hace estudios sobre la delincuencia sexual, sobre los crímenes que se cometen de manera impulsiva, sobre los esquizofrénicos, sobre los paranoicos. Los paranoicos, una conducta paranoica es una persona, las personas paranoicas son aquellas personas que se empiezan a obsesionar con una idea y toman decisiones en consecuencia. Es un trastorno de la personalidad, un trastorno paranoico o paranoide. Hablamos de la obsesión compulsiva o prácticamente un TOC, pero desde el punto de vista mental se obsesiona con una idea. Esa es una conducta paranoide. Y todos estos comportamientos, obviamente desde el punto de vista del autor, se pueden llegar a ser crónicos. Estudia también otro que son los maníaco-depresivos. ¿Alguien sabe qué es un maníaco depresivo? Una manía, la palabra maníaco viene de la palabra manía, que significa locura. Una manía es un trastorno mental. Las personas que patológicamente tienen un trastorno de depresión. La depresión también es una enfermedad mental y se dedica a estudiarle este señor Gesner. Estudia obviamente la psicosis, que es un miedo desmedido, un trastorno de miedo, y las conductas consistentes en crímenes o trastornos demenciales, las personas que se les olvidan las cosas, trastornos demenciales, una demencia, una enfermedad demencial, como podría ser el Alzheimer, por ejemplo, una amnesia, es un trastorno demencial, como la demencia senil, por ejemplo. Y las toxicomanías. Toxicomanías, aquellas personas que tienen problemas con los fármacos de manera patológica, de manera enferma, un farmacodependiente. Fíjense todo lo que estudia Gesner. Este ya se vio muy médico. ¿Tienen alguna duda de los postulados de Gesner? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok. ¿Alguna duda de la sesión de hoy? Si no tienen ninguna duda, niños, entonces los veo el próximo sábado. Gracias por su atención. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, niños.